La fuente documental en náhuatl, conocida como Relatos de Tlatelolco, se conforma por dos manuscritos complementarios, que se conservan en la Biblioteca Nacional de Francia. Se trata de un conjunto de textos anónimos que se escribieron entre el segundo y tercer cuarto del siglo XVI y que se refieren a los siguientes temas: genealogías de los tlatoanis o gobernantes de Tlatelolco, Tenochtitlan y Azcapotzalco, así como a relatos históricos del pueblo mexica que abarcan desde la salida de Aztlan-Chicomostoc hasta la caída de Tenochtitlan y Tlatelolco y la instauración del régimen colonial. Lo que a continuación se narra en náhuatl antiguo es un extracto de la paleografía realizada por el maestro Rafael Tena de dichos relatos, correspondiente al complemento de la sección Los gobernantes de Tlatelolco, en donde se habla, entre otros temas, del cautiverio y asesinato acaecido en 1521 por parte de los hombres de Castilla y sus aliados nativos, del último gran tlatoani mexica, Cuauhtemotzin. Ahuymican motlatocatlali Cuauhtemotzin, Tlacateuchtli, Xocoyotl, Ipanmatlactliacatl, Ipanaxicon Castilteca, Quillen Nauxihuitl, Tlatocati inican Tlatilulco, Ipanmochu Yaoyotl inican Tlatilulco. Awin Omochu Yaoyotl Yewatl Capitán Marqués, Ihuicas Castilla, Ihuantenochca, Ihuicosquia, Aoaocac, Tlatoani Tenochtitlan, Setlacatl, Teochiuchtiu, Itocamexicatl, Huelcosololtic, San Zapaton, Ihuanoxequintin Ignibual.